Bienvenidos al video tutorial número 3 del curso de programación de microcontrolador SPIC, el lenguaje C. Hoy vamos a ver instrucciones de control. En lenguajes de programación, las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada y un único punto de salida. Las estructuras de control se pueden clasificar en secuenciales, iterativas y de control avanzado. Es una de las cosas que permite que la programación se rija por los principios de la programación estructurada. If. If se utiliza para dirigir la ejecución del programa hacia dos caminos diferentes, dependiendo el valor de una expresión. Su estructura es la siguiente. If, entre paréntesis, va la expresión booleana, abrimos llaves, bloque de código, else, abrimos llaves, bloque de código 2. Si la expresión booleana es true, ejecuta el bloque código 1 y si es false, ejecuta bloque código 2. No es necesario utilizar siempre else, se puede omitir. Switch. La sentencia switch evalúa una expresión y dependiendo de su valor ejecuta un determinado bloque de código. Su sintaxis es switch, opción, abro llaves, case valor 1, dos puntos, bloque código 1, break, case valor 2, bloque código 2, break, default, bloque código 3. While. La instrucción while repite un bloque de código mientras una expresión booleana sea true. Al ser false, salta a la instrucción inmediatamente posterior al bloque. Su sintaxis es while, expresión booleana, abro llaves, bloque de código. Do while. La sentencia do while es muy parecida a while, con la diferencia de que evalúa la expresión booleana después de haber ejecutado el bloque de código. Por lo tanto, el bloque de código se ejecuta siempre al menos una vez. Su sintaxis es do, abro llaves, bloque de código, while, expresión booleana. For. La sentencia for repite un bloque de código hasta que la condición sea true. Su sintaxis es for, expresión 1, punto y coma, expresión 2, punto y coma, expresión 3. Bloque código entre llaves, donde expresión 1 se usa para realizar la inicialización de variables. Expresión 2 se usa para la condición de terminación del ciclo. Expresión 3 es el modificador a la variable de control del ciclo cada vez que la computadora lo repite. Sentencias de salto. Break. Esta sentencia permite terminar una sentencia de sentencias, es decir, salir de un determinado bucle. Continue. Es una sentencia que usa para dejar de procesar el resto del código en un bucle, cuando por ejemplo sea una determinada condición pero sin salir del bucle. GoTo realiza un salto a la sentencia etiquetada. Return se usa para volver de un método, vuelve al punto donde fue llamado. Este lo vamos a ver en funciones, este no lo vamos a ver acá en ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos de las instrucciones de control. Entonces empecemos con la instrucción if. Vamos a crear una variable tipo char sin signo llamada x. Vamos a inicializarla en 0, x igual a 0, antes de entrar al bucle infinito con el for. Y preguntamos si x es igual a 0, ejecuta lo que está dentro de las llaves. Entonces pone por b igual 0x 0f. Si no, pone por b igual 0x f0. Y le vamos a decir acá que haga x igual a 1 y que haga aquí x igual a 0.
vamos a poner acá un retardo. Vamos a ponerlo pequeñito, vamos a ponerlo de 2 microsegundos. Listo, entonces vamos a compilarlo y vamos a ver cómo funciona el if. Entonces, para hacer simulación paso a paso, presionamos tecla F7 y cada vez que la presionemos hace una instrucción. Entonces, X, bueno, acá en esta parte podemos escoger todas las variables que hemos creado. Entonces, como podemos ver, aparece la X. Entonces, simplemente le damos en adicionar y ya nos aparece acá. Y la queremos ver en decimal. Entonces, le damos clic derecho, propiedades, y le decimos que la queremos en decimal. Listo, entonces con F7, entonces dice X igual a 0. Entonces pregunta acá, ¿X es igual a 0? Entonces este if es verdadero. Entonces ejecuta estas dos instrucciones. Ahí está, perfecto. Terminó ya. Entonces debe saltarse al retardo. Listo. Realiza el retardo y se devuelve porque está metido en un bucle infinito por el for. Vuelve y pregunta, ¿X es igual a 0? No. X es 1. Entonces esta condición es falsa. Entonces ejecuta estas dos instrucciones y vuelve a hacer el retardo. Vuelve a hacer otra vez. X es igual a 0, sí, en este caso sí. Entonces continúa haciendo eso siempre. Listo, entonces vamos a dejar un retardo de 500 milisegundos. Lo vamos a compilar y lo vamos a probar en Proteus. Abrimos el proyecto que teníamos anteriormente, que era este, y cargamos el archivito, este, y le damos play. Entonces vemos que es que está muy rápido. Ah, claro, es que yo lo tengo acá ese microsegundos, bajarlo en milisegundos. Ahora sí. Entonces, cuando aquí en Proteus aparecen cuadritos azules, significa 0. Y cuadros rojos equivale a 1 o a 5 voltios. Entonces, ahí podemos ver que realmente está haciendo lo que escribimos acá en el código. También podemos hacer un else if y preguntar por x también. Entonces, si x es igual a 1. Entonces, abrimos llave, cerramos llave. Le vamos a decir acá que sea por b igual 0x. Bueno, aquí lo vamos a escribir en binario. Entonces, 0b 00111100. Punto y coma. Le vamos a decir que x sea igual a 2, pero es x mayúscula, es x minúscula, punto y coma. Entonces, miremos qué debe pasar acá. Entonces acá, cambiar esto por u, voy a dejar en 5, solo para la simulación acá en MPLAB. Entonces, cuando esta instrucción sea verdadera, ejecuta este código y salta hasta el final del bloque if. Si esta condición es falsa, pero esta condición es verdadera, ejecuta esto y salta a donde termina el bloque if. Pero si ninguna de estas dos condiciones es verdadera, entonces ejecuta esta parte del código y termina. Y vuelve a hacer iteración porque hay un for infinito, un bucle infinito. Entonces vamos a volver a probarlo acá en simulación. Entonces con F7
Entonces x igual a 0, pregunta, ¿debe ejecutar estas dos? Sí. X es igual a 1, termino el if, hace el retardo y vuelve otra vez. Entonces ahora x es igual a 1. Entonces esta condición es falsa, pero esta condición es verdadera. Entonces ejecuta esta condición, estas instrucciones. Ahí está bien. Y x igual a 2. Sale, hace el retardo y vuelve. Ahora x es igual a 2. Esta condición es falsa, esta condición también es falsa. Entonces hace esta. Y se pone en 0. Entonces ahora lo vamos a probar en MPLAB. Vamos a dejar de 500, en Proteus, perdón. Entonces le damos play. Y podemos ver que después de la parte baja, mitad y la alta. Ahí está, listo. Entonces, aquí podemos poner tantos else if como sea necesario para nuestro programa. Entonces vamos a apuntar acá por 2. Vamos a abrir y vamos a cerrar llaves. Y le vamos a decir acá que subamos esta condición para acá. X sea igual a 3. Y le decimos acá que por B igual a 0. Listo. Entonces compilamos. Y lo que voy a hacer acá es, primero, prender la parte baja del puerto B, perder la parte media, prender la parte alta y apagarse. Entonces probemos a ver si lo hace. Parte alta, parte baja, parte media y parte alta y apaga. Parte baja, parte media y parte alta. Listo. Entonces este es el funcionamiento del if. Listo. Entonces pasamos ahora a ver la sentencia switch. Entonces vamos a borrar esto. Y escribimos switch minúscula, perdón, switch, la variable que vamos a analizar. Abrimos llaves y cerramos llaves. Listo. Y acá ponemos case 0, 2 puntos. Ponemos las instrucciones. Entonces vamos a poner por B igual 0x0f. Y le vamos a decir que x sea igual a 1. Y tenemos que poner break para romper el switch. Ahora, case 1, 2 puntos por B igual 0B 1, 2, 3, 4, 1, 2. Listo. X igual a 2 y break. Punto y coma. Ahora case 2, 2 puntos por B igual 0xf0, la parte alta, x igual a 3, punto y coma, y break, punto y coma, cerrar. Ahora decimos default, 2 puntos, vamos a decir que por B sea igual a 0 y que x sea igual a 0, y con un break, punto y coma. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el switch? Él verifica el estado de la variable x y si corresponde a alguno de estos casos, ejecuta el código correspondiente a cada caso. Cuando encuentra break, simplemente sale. Vamos a poner aquí un delay. Un segundo, vamos a dejarlo como 50.
Este va a funcionar exactamente igual al if, pero estamos haciéndolo con el case. Entonces, volviendo. Entonces, él verifica en qué valor está x y si corresponde a algún caso. Por ejemplo, acá x es igual a 0. Entonces, él cuando ingresa dice caso 0. Entonces, quiere decir que cuando x sea 0, ejecuta este caso. Acá cuando x sea igual a 1, ejecuta este caso. Cuando sea 2, y si no es ninguno de estos casos anteriores, él ejecuta el default. Entonces esto se puede asemejar a un if y decir si x es igual a 0, else if x igual a 1, else if x igual a 2 y else. El funcionamiento es muy similar al del if. Entonces, si compilamos este programa y lo simulamos paso a paso, nos vamos a dar cuenta del funcionamiento. Entonces, acá x está igual a 0. Entonces, de ejecutar este caso, hace x igual a 1, rompe y se debe ir hasta el final del bloque de switch, hace el retardo y vuelve. Entonces, ahora x es igual a 1. Entonces, debe meterse a este caso. Ahí está. Listo. Rompe, hace el retardo y ahora se debe meter a este caso. Bien. 3. Entonces, como 3 no existe ese caso, se va al caso por defecto. Entonces, ahí está. X igual a 0. Entonces, vamos a ver el funcionamiento en Proteus. Y debe ser igual al del if. Entonces le damos play y parte baja, media, alta, 0, baja, media, alta, 0. Es el mismo funcionamiento. Listo. Pero ¿qué pasa si yo quito el break? Y lo dejamos así. Él compila, él no genera ningún error al compilar. Pero el problema es que, bueno, el problema es que cuando ingrese al caso 0, él hace esas dos instrucciones y continúa, porque como no existe el break, él continúa haciendo estas dos instrucciones independientemente de que este caso sea diferente. Entonces miremoslo en el ejemplo, miremoslo en la simulación. Entonces F7, x igual a 0. Entonces entra el caso, pone el puerto en la parte baja en unos, pone x igual a 1 y se metió al caso 1 porque no existía el break. Pero acá hace x igual a 2, como existe el break, ahí sí se sale y ejecuta el retardo. Entonces por esta razón es importantísimo poner el break. Y si no, él continúa haciendo esto hasta que encuentre un break. Listo. Entonces vamos a ver el while. Entonces voy a borrar y vamos a hacer un while. Entonces while, la condición, le vamos a decir que lo hagas siempre cuando x sea menor o igual a 10. Listo. Entonces vamos a decirle mejor acá hasta 8, pero que sea solo x menor a 8. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un contador. Entonces x más y acá tenemos que inicializar el 0, x igual a 0. Borrémoslo de acá porque ya no sobra. Entonces, ¿cómo funciona igual? Bueno, él ingresa al bucle infinito, pone x igual a 0 y pregunta, ¿x es menor o igual a 8? En este caso sí,
porque X está inicializado en 0. Entonces hace el código que está acá. Lo hace, termina y vuelve a preguntar. ¿X sigue siendo menor a 8? Sí, porque ahora es en 1. Entonces sigue siendo verdadera esta condición. Y lo sigue haciendo hasta que esta condición deje de ser falsa. Deje de ser verdadera, perdón. ¿Cuándo deja de ser verdadera? Cuando X sea 8. Porque dice 8 es menor que 8, no, falso. Entonces salta acá. Vamos a poner acá un retardo de line. 2 segundos. Dejémosle en 2 microsegundos. Entonces comprobemos el funcionamiento con la simulación aquí en MPLAB. Entonces con F7 paso a paso, nos pone X igual a 0 y ahora pone X igual a 1. Bueno, preguntó cómo esa condición fue verdadera, ejecuta el código X igual a 1, vuelve y pregunta cómo es verdadera, vuelve a hacerla en condición y lo sigue haciendo hasta que X acá es 7. Entonces dice 7 es menor a 8, sí. 8. 8 es menor a 8, no, eso ya esta condición es falsa. Entonces se sale, hace el retardo y vuelve al principio del bucle infinito. Entonces aquí lo vuelve a hacer exactamente igual y listo. Así es el funcionamiento de el while. Vamos a hacer un ejemplo para simular en Proteus. Vamos a hacer un conteo hasta 10, pero le vamos a decir acá que solo me imprima los números pares. Entonces, para imprimir un número par, vamos a hacer una división X módulo 2 y vamos a ocultar si eso es igual a 0. Listo. Entonces recuerden que el porcentaje es el módulo o el resto de la división. Entonces, al hacer esta operación, él nos entrega el resto de la división o el módulo. Entonces, cuando un número es par, el resto es igual a 0. Si lo dividimos en 2, ¿no? Entonces, aquí podemos saber si el número es par o impar. Entonces, si el número es par, vamos a mostrar ese valor por el puerto B. Le vamos a decir que puerto B es igual a X. Punto y coma. Y listo. ¿Por qué no metí esta instrucción entre llaves? Porque cuando la instrucción que va dentro del if es de una sola línea, no es necesario poner llaves. Cuando ya es más de una línea, es obligatorio poner llaves. Entonces lo vamos a dejar así. Entonces este programa lo que debe hacer es solo mostrarnos por el puerto B los valores pares de 0 a 10. Entonces compilémoslo y probémoslo y vamos a cambiar el puerto B que lo queremos ver en decimal. Listo. Entonces démosle F7. Entonces pone X igual a 0. Entonces 0 dividido 2 es igual a 0. Sí. Entonces pone en el puerto B 0. Ahora aumenta X a 1. Pregunta. Entonces como esta condición sigue siendo verdadera, hace el if. Entonces dice 1 dividido 2. ¿El resto es igual a 0? No, eso es falso. Entonces simplemente salta esa línea y aumenta X a 2. Entonces acá dice 2 dividido 2. ¿El módulo es 0? Sí. Entonces muestra el 2. Entonces aquí no muestra el 3, muestra el 4, muestra el 6, muestra el 8 y muestra el 10. Terminó, hizo el retardo y volvió a empezar. Entonces vamos a verlo en simulación en Proteus. Compilamos, le decimos que sí y le damos play. Entonces, ¿qué pasó aquí?
algo raro. Volvamos a compilar. ¿Qué pasaría acá? Pero miramos. Extraño. Volvamos a cargar a ver qué pasó. Le damos play. Pero no funciona. ¿Qué pasaría? Ah, ya encontré el error. Lo que pasa es que el delay tiene que ir adentro porque está haciendo esto muy rápido y no se alcanza a ver. Entonces ahora sí debe funcionar. Listo. Entonces probemos. Efectivamente. 2, 4, 6, 8 y 10. 0, 2, 4, 8, digo 6, 8 y 10. Listo, ahí está funcionando bien en nuestro programa. Listo. Entonces ahora vamos a ver el do while. Entonces para armar el do while ponemos do de primeras y al final de las llaves ponemos la condición para que el bucle se repita. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, inicializa x igual a 0, hace esto, este código, y después evalúa si la condición es verdadera. Entonces, por eso se dice que el bloque do while se va a ejecutar por lo menos una sola vez. Si esto fuera 20, voy a poner acá un retardo para que podamos ver si nos salta ya delay, un segundos, poner 2 milisegundos. Si yo pongo así, voy a comentar esto porque si no aquí se demora en la simulación de MPLAB. Listo. Entonces con F7 iniciamos. Entonces x igual a 20 hace esto de todas maneras. Entonces saca el 20 por el puerto. Aumenta x igual a 1 y pregunta. Como la condición es falsa, se sale. La diferencia que había entre el while. Voy a volver a escribir while. While x menor o igual a 10. Y voy a quitar este de acá. Quitar este de acá. Voy a quitar este de acá y lo vamos a compilar. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí no lo ejecuta. Acá pregunta. F7. Hace x igual a 20 y primero pregunta. Come falsa, se sale. Entonces él no hace nada. Esas son las diferencias que hay entre el while y el do while. Listo. Ahora vamos a ver el bloque for. Entonces vamos a cambiar esto por for y borramos esto. Y acá vamos a poner las condiciones para el for. Entonces, en la primera expresión va la inicialización de las variables. Entonces ponemos x igual a 0, punto y coma. Aquí va la condición, entonces x menor o igual a 10. Y acá, en la tercera expresión, va el incremento a la variable preguntada. X más más. Entonces, vamos a compilar y vamos a ver el funcionamiento. Entonces el F7 tan para iniciar. Entonces x igual a 20. Acá, cuando él inicia por primera vez, él borra la variable y pregunta si la condición es verdadera para poder ejecutar el for. Entonces, como vimos, entró al for, puso x igual a 0 y preguntó como fue verdadera, entramos al for. Entonces acá funciona exactamente igual. Voy a poner acá un comentario porque si no nos demoramos. Vamos a compilar y le damos play nuevamente.
F7. Entonces acá él entró, funciona exactamente igual al for, exactamente igual al while, acá, y se sale cuando esta condición es falsa. Entonces, cuando él ingresa por primera vez, hace estas dos. Inicializa y pregunta. Cuando él ya hizo el for y se retorna, él aumenta y pregunta. Entonces x se convierte en 2. Cuando la condición es falsa, esta condición es falsa, él simplemente salta a la línea después que haya de las dos llaves. Ese es el funcionamiento del for. Es básicamente. Ahora vamos a ver la etiqueta break. Entonces vamos a crear aquí otro if. Acá vamos a crear if, perdón, en minúscula, if. Vamos a decirle que si x es igual a 5. Entonces, como solo vamos a escribir una sola línea, entonces no es necesario poner llaves. Break. Listo. Entonces, acá, cuando x sea igual a 5, él pregunta si x es igual a 5 y si esta condición es verdadera, él hace el break. Recuerden que el break es romper una estructura. Entonces se realiza eso y termina el for. Entonces la siguiente línea que va a ejecutar es esta. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí en simulación F7. Entonces x es igual a 5 o no. Entonces salta y pregunta si x módulo 2 es igual a 0. Entonces bueno, él lo hace acá y cuando sea 5, acá en este caso, x igual a 5, entró nuevamente. X igual a 5, sí, debe hacer el break. No está haciendo. Bueno, aquí con el problema, resulta que estamos incrementando por cada iteración x más más y x más más. Entonces aquí nos sobra este x más más porque ya automáticamente en el for está incluido que en cada iteración aumente 1 x. Entonces ahora sí compilemos y lo volvemos a probar. F7. Entonces cuando x sea igual a 5. Entonces acá x es igual a 5. Pregunta, hizo el break y se salió. Y vuelve a x igual a 20 y vuelve y hace eso exactamente igual. Entonces el break rompe una estructura. Sirve para switch, para cualquier bucle, el while, el do while o el for. Entonces ahora vamos a ver la instrucción continue. Entonces compilamos. La instrucción continue lo que hace es saltarse a la siguiente iteración, dejando de ejecutar el código que esté debajo de él. Entonces acá cuando sea 5, él hace continue y se devuelve acá al for a hacer la siguiente iteración. Entonces miremos. F7. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Acá, 5. Entonces él se va a continue y se devolvió a ese for a hacer la siguiente iteración. Entonces aquí nos debe quedar en 6. ¿Sí? Entonces estas dos instrucciones no se ejecutaron porque el continue hace que el for haga la siguiente iteración, o el bucle while o do while. Listo, ahora vamos a ver. La instrucción goTo lleva una etiqueta. Entonces goTo etiqueta.
vamos a hacer una etiqueta que se va a llamar salto, por ejemplo, salto. Entonces yo debo crear la etiqueta salto en alguna parte del programa. Salto, dos puntos. Así creo una etiqueta. Entonces acá vamos a poner un retardo, como por que haga algo ahí, de 8. Puede ser. Cerramos y compilamos. Entonces acá, cuando x sea igual a 5, él salta a esta etiqueta. Entonces hace esto y sigue con la siguiente instrucción, que la siguiente instrucción es devolverse al inicio del bucle infinito. Entonces le damos F7 y vamos a revisar. Entonces cuando es 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Entonces salto a la etiqueta salto. Volvamos a ver. 1, 2, 3, 4 y acá 5. Pregunta, ¿esto es verdadero? Entonces se va a la etiqueta salto. Entonces así llegamos al final del tercer video tutorial. Espero que les haya gustado. Gracias por los comentarios dejados en la página. Si tienen preguntas, por favor, hacerlas en el foro. El foro está abierto ya. Yo les dejé el link ahí en los comentarios. Y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.